buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida al señor gobernador de la provincia de Neuquén, contador Omar Gutiérrez, orador invitado además para este viernes. Señores embajadores conectados, señora Niniek Khan Nariachi, embajadora de Indonesia. Doctor Álvaro Pava Camelo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de la República de Colombia. Doctor Heinrich Schellenberg, embajador de Suiza. Funcionarios en representación. Agregada comercial de la Embajada de la República de Colombia, doctora Sandra Torres Forero. Encargado de negocios de la Embajada de México, ministro Armando López Trujillo. Encargado del área política de la Embajada de México, licenciado Sergio Uceta. Consejero de la Embajada de Italia, señor Marco Leone. Oficial del Programa de Seguridad y Emergencias de la Embajada de Canadá, señor Francisco Federici. Señor Jefe del Sector de Energía, Infraestructura, Embajada de la República Federativa de Brasil, señor João Higino. También destacamos la presencia virtual de autoridades nacionales, provinciales, municipales de los 3 poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, rectores de universidades públicas y privadas, socios, economistas del IERAL, empresarios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales, NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Cuyo con sede en Mendoza, Litoral con sede en Rosario, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Señor Vicepresidente de Fundación Mediterránea, licenciado Marcos Brito, señor Roberto Urquía. Señoras y señores, el tema que nos convoca hoy, los desafíos de la movilidad y el transporte, pasajeros y carga en Argentina a cargo de los oradores invitados. Señor Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, señor Subsecretario de Transporte Automotor de la Nación, Gabriel Bermúdez. Cedemos la palabra a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos el gusto, como dijo Miriam, que nos acompaña el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el Subsecretario de Transporte Automotor de la Nación, Gabriel Bermúdez, cordobés, además amigo de la casa. Ambos tienen extensos currículums y una amplia trayectoria, y quisiéramos escuchar especialmente las medidas que están implementando y los proyectos, especialmente los proyectos que tienen en marcha o que tienen proyectados para una Argentina más competitiva en el rubro que les toca. Les cedo la palabra, señor Ministro. Un gusto. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos, un gusto. Estimado gobernador de Neuquén, también un placer, como siempre. Muchísimas gracias a la Fundación por la invitación. Estoy con un cordobés, así que me siento en parte cercano a la Fundación. Además, la verdad que espero que sea Gabriel quien hable un buen rato respecto de lo que viene en materia de transporte, porque es alguien que ha tenido una experiencia más que interesante en sus años de desarrollo en la actividad en la provincia de Córdoba, y si hay una provincia que puede representar en buena medida muchos sectores de lo que es la Argentina, es naturalmente de Córdoba, y la experiencia de Gabriel en el manejo del transporte urbano de la ciudad de Córdoba y del transporte de Córdoba en general es más que útil, y hoy esa misma experiencia es la que está aplicando aquí en el ámbito nacional. Naturalmente que nos ha tocado en materia de transporte una época sumamente crítica. Era crítica de por sí antes de la pandemia, y con la pandemia termina siendo aún más crítica.
Digo, ¿por qué era crítica? Era crítica porque la verdad es que el estado de situación de los ferrocarriles argentinos es muy compleja, tanto en carga como en el transporte de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires y en cada uno de los trenes urbanos que hay en varias capitales de provincia. También era una situación compleja respecto de la calidad del material rodante, respecto de la infraestructura ferroviaria, y en materia de carga aún mucho más. Si bien había un proceso de inversiones, fundamentalmente en Belgrano Carga Norte, en el resto de lo que tiene que ver con las grandes redes ferroviarias que tuvimos en la Argentina, indudablemente que estábamos en una situación de un importante retroceso en cantidad de kilómetros de vías óptimas para circular, y respecto de las posibilidades de la velocidad de circulación, la seguridad de operaciones, tanto en las vías que son operadas por las empresas privadas como las empresas públicas. Indudablemente que hay un proceso bastante crítico de inversión que naturalmente está dado y viene de la mano con las capacidades y las posibilidades económicas que ha tenido la Argentina en los últimos 30 años. Indudablemente no es algo nuevo lo que ha sucedido en materia ferroviaria. En materia de transporte automotor de pasajeros, indudablemente que también, si bien ha habido una modernización en el área metropolitana, ha sido básicamente a partir del importante flujo de compensaciones que ha tenido el sistema en este área, que ha permitido que se mantenga un parque automotor bastante moderno, que haya una oferta interesante también respecto a la cantidad de unidades, pero en detrimento en muchos casos respecto de las posibilidades de desarrollo que ha tenido el interior del país en ese sentido. Indudablemente que el transporte de pasajeros en el área del interior del país, en las grandes, pequeñas y medianas ciudades, ha ido en retroceso. Más chicas son las ciudades, más compleja la situación respecto de la edad del parque automotor, también el costo de funcionamiento, con realidades absolutamente diferentes en ese sentido. En lo que tiene que ver con la carga de camiones, también hay diversas realidades. Indudablemente que hoy es el medio de transporte dominante en materia de cargas en la Argentina, pero también con muchas dificultades. Muchas veces aparece como el sector privilegiado del transporte de camiones, y tal vez sea privilegiado respecto de que tiene el porcentaje mayor de carga, pero no porque tenga una óptima capacidad de operaciones. Por lo tanto, también es necesario hacer intervenciones allí. Respecto de los otros dos modalidades de transporte que tenemos en la Argentina, pasajeros en avión y pasajeros y transporte fluvial y marítimo, también tenemos dificultades. El transporte de aviones, de pasajeros y carga, porque también es importante pensar en el crecimiento de cargas, tiene también un fuerte retroceso en materia de inversiones en los aeropuertos del interior, fundamentalmente, en los del área metropolitana también, aunque haya 3 aeropuertos, algo que a nuestro entender tampoco es razonable, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes y de vuelo y de personas transportadas en el área metropolitana. La verdad que no justifica tampoco la cantidad de aeropuertos a sostener, lo que hace que el negocio definitivamente termine siendo poco rentable en ese sentido. Y obviamente que frente a eso también hace falta tener un plan de inversiones al respecto. Lo que tiene que ver con el transporte fluvial y marítimo, el fluvial claramente está concentrado casi todo en el tramo del río Paraná-Buenos Aires, con una alta concentración de productos primarios en el área de Rosario a Santa Fe, en los puertos privados, cerealeros fundamentalmente, que funcionan muy bien, por cierto, pero que nosotros necesitamos indudablemente proyectar y ampliar esa red de puertos y esas posibilidades de carga hacia el norte del país, utilizando la integridad del río Paraná como una opción de transporte, porque la verdad es que es imprescindible que podamos pensar la Argentina hacia adelante con un importante desarrollo logístico, y en ello la hidrovía del río Paraná es fundamental integralmente, reitero, no solamente pensándola en términos de los productos primarios que
promueven o se exportan a través de los puertos cerealeros de la zona sur de Santa Fe, sino en el contexto. Hay muchas posibilidades de desarrollo para todo el NOA y el NEA argentino a partir de la hidrovía, y entonces en el proceso que estamos empezando a avanzar respecto de la nueva licitación de la hidrovía, va a estar contemplado absolutamente ese desarrollo completo. Lo mismo en el sentido marítimo, digamos, ¿no? También nuestros puertos han ido perdiendo protagonismo, si bien la carga en Argentina está concentrada el 75% de la ciudad de Buenos Aires hacia el norte del país, hacia el sur del país, nuestros puertos marítimos también han ido perdiendo, por distintas razones, por falta de infraestructura, por incentivos, por producción de la región, han ido perdiendo protagonismo y también es necesario recuperarlo. En buena parte tiene que ver con inversiones en dragados y demás, que harán que eso sea posible. Ahora bien, la verdad es que nos agarra, decía, este panorama de lo que estoy diciendo, lo podemos hacer hoy o hace 6 meses atrás, era más o menos igual, no cambiaba demasiado. Lo que tenemos de aquí en adelante obviamente son desafíos muy importantes respecto de cómo vamos a hacer para recuperar el transporte integralmente en la Argentina. Tanto la carga como los pasajeros son algo esencial y fundamental para el desarrollo de cualquier país. Y no pensar en el desarrollo del país sin pensar en el transporte es que no haya desarrollo. Van absolutamente de la mano. La rentabilidad de muchos sectores del país están atados exclusivamente a los costos logísticos. Esos costos logísticos terminan haciendo que sean, reitero, razonables y desarrollables un montón de actividades industriales o con valor agregado o de productos primarios. Si no, sencillamente es muy difícil que se pueda pensar en desarrollos y por lo tanto nosotros vamos a trabajar muy activamente para que efectivamente haya un desarrollo logístico y básicamente centrado en el área norte, centro del país, básicamente a partir de la nueva infraestructura ferroviaria. Pensamos realmente que hay que seguir invirtiendo en el Belgrano Norte, que se venía desarrollando. Estamos en una etapa que había una parálisis en alguna de las obras, producto del financiamiento chino suspendido, pero que hemos recompuesto. Pero estamos avanzando en una adenda para poder llegar a cubrir todo el desarrollo previsto en la zona de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Santa Fe, hacia los puertos cerealeros. Estamos avanzando muy activamente para el desarrollo ferroviario en el ferrocarril San Martín y todos sus ramales, en una inversión muy importante que va a permitirnos conectar San Juan con Rosario y Buenos Aires y todos sus ramales para que efectivamente podamos darle un desarrollo a toda la región central del país, asociado obviamente a la infraestructura que habrá que invertir en el tren que hoy explota la empresa NSA y que probablemente siga explotando, ¿no? Pero que es parte de las discusiones de los próximos años respecto de los trenes de carga en la Argentina del sector privado. Y lo mismo en el norpatagónico, que para nosotros es una vía sumamente importante y que pensamos que debe llegar a Vaca Muerta, pero no solamente por Vaca Muerta, sino porque es a su vez un tren que nos permite conectarnos con el sur de Chile y con las posibilidades transoceánicas también a un puerto más, y que tenemos que avanzar en eso, que nos conecta con el puerto de Bahía Blanca fundamentalmente como una gran posibilidad de desarrollo. Naturalmente que para ello tenemos previsto un plan de inversiones muy importante, estamos avanzando en ese sentido, creemos que en los próximos días seguramente vamos a poder tener definiciones de esos recursos, muchos de ellos estamos en proceso de licitaciones, adjudicaciones, son parte de la realidad del transporte de carga que viene, asociado a lo que para nosotros es muy importante también, que son los centros logísticos de distribución, que tenemos que ir concentrando en las distintas regiones y en las distintas provincias para que se transformen en centros nodales multimodales para poder de esa manera darle forma al transporte de camiones en kilómetros más cercanos con tren y después con barcos. Nos parece que así debe ser la vinculación, no pueden ir desasociados unos con otros, y esto no significa la competencia entre sí o la pérdida de unos con otros. La verdad que nosotros lo que aspiramos es a que crezca la carga en Argentina, y la verdad que con que crezca muy poco queda colapsado el sistema de transporte. De hecho, hay momentos de producción
sobre todo en el NOA y en la zona central, donde no alcanzan los camiones, no alcanzan los trenes, se concentra la actividad. Lo que no tenemos es, naturalmente, como pasa muchas veces en la Argentina, porque no hay valor agregado, es las posibilidades de que ese flujo de mercadería sea constante durante el año y termina concentrándose en un determinado momento, haciendo que tenga un impacto económico negativo. Como dije antes, el transporte de pasajeros es el otro gran tema a discutir. Y naturalmente estamos en un momento muy crítico, porque lo que se viene es indudablemente las necesidades de mantener el distanciamiento social, mantener los protocolos de distanciamientos, pero a su vez, ¿cómo hacemos para sostenerlo económicamente? Claramente veníamos en nuestro país con un esquema de compensaciones donde el valor del pasaje es bajo respecto de su costo real, y aún así era muy difícil de sostener. Claramente en el interior del país ese costo de pasaje era más elevado que en el área metropolitana, era menor, por supuesto, la cantidad de compensaciones en el interior con respecto al área metropolitana, a pesar de que tenemos una concentración tenemos una cantidad de pasajeros mucho mayor, o de habitantes mucho mayor en el interior que en la zona metropolitana. La situación es inversa, hay más colectivos en la zona metropolitana, hay más recursos en la zona metropolitana que en el interior, donde está más disperso, es más difícil de sostener, pero que es en muchos casos más imprescindible que exista el servicio de transporte público de pasajeros, porque tal vez el colectivo es la única opción de transporte, a diferencia del área metropolitana, donde tenemos subte, trenes y colectivos como medios de conexión, frente a muchas regiones del país donde no hay ninguna alternativa, o a veces hay una alternativa de un micro que llega cada tanto y que tenemos que sostener. Nosotros, en nuestra mirada, tenemos que dar un nuevo desarrollo en ese sentido, trabajarlo junto con las provincias, discutirlo junto con las provincias, establecer prioridades en ese sentido, pero también claramente tener una mirada hacia el interior, que nosotros la tenemos y que necesitamos ir cotejando con todos. Por supuesto que los recursos, reitero, va a ser el otro gran problema que tenemos. Al reducirse las posibilidades de aumento de costo por la situación de la pandemia y la caída de ingresos, la caída de pérdidas de empleos, pero a su vez el aumento de costos reales de la operación, por inflación, por distintos ajustes que se están teniendo dentro del sector transporte, obliga a que el Estado tengamos que tener una atención mayor en ese sentido, y la verdad es que eso genera una situación diferente de la que habíamos imaginado. Nosotros habíamos pensado y veníamos trabajando en un esquema de desarme del sistema de compensaciones del área metropolitana hacia la posibilidad de generar una cantidad mayor de inversiones en el interior que nos permitiera, en primer lugar, renovar la flota en el interior, pero a su vez poder darle mayor sustentabilidad al desarrollo en todas las provincias por igual, y poder atender las asimetrías que a veces hay entre distintas regiones en ese sentido, y poder garantizarle a todos los habitantes de la Argentina, que vivan donde vivan, tengan la posibilidad de tener un transporte público de pasajeros razonable. En el área metropolitana, reitero, hoy la mayor complejidad es poder mantener el distanciamiento. Lo estamos trabajando muy activamente, las medidas de control vienen funcionando de manera muy bien. La verdad que todos los protocolos que se han aplicado durante la pandemia han sido útiles, más allá de la discusión muchas veces que había respecto de que el transporte era el medio por el cual se transmitía el contagio. La verdad es que nosotros siempre hemos tenido la idea que el transporte en realidad mueve personas como cualquier otro medio, sea individual, y la verdad es que el problema es que se mueven las personas contagiadas, no es que se muevan en el transporte. La mayoría de los contagios no se dan dentro del transporte, se dan en los lugares de trabajo. Y frente a eso también es algo que nos tenemos que seguir preparando, porque la verdad es que hasta que no haya vacuna creo que vamos a seguir teniendo una situación muy compleja en materia de transporte de pasajeros, pero también es necesario que empecemos a pensar y articular cómo interconectamos nuevamente la Argentina, porque hoy solamente tenemos conexiones internas dentro de las ciudades, y en algunos casos muy pocas provincias están teniendo la posibilidad de tener viajes interzonales. Pero la verdad es que también hoy hay una situación crítica desde el punto de vista sanitario, y nosotros obviamente que esa visión crítica y esa situación crítica real del sistema sanitario es lo que nos establece las prioridades. Lo mismo que para el transporte de pasajeros
por avión. Los vuelos de cabotaje van a seguir estando restringidos, lamentablemente, hasta que no tengamos directrices respecto del Ministerio de Salud y de cada uno de los gobernadores de las posibilidades de volver a tener esa conectividad. Nosotros realmente vamos a mantener la mirada restrictiva, a pesar de que desde mi visión deberíamos intentar empezar a recomponer esos vuelos, básicamente porque creo que hoy estarían volando aquellas personas que necesitan hacer viajes de negocios o actividades de carácter imprescindible de salud, y no de turismo, aunque esperamos en los próximos meses poder también recomponer el transporte pasajero para el turismo, dado que el turismo es una de las fuentes principales de ingreso en para muchas provincias de nuestro país. Así que estamos en plena discusión, intercambio de opiniones con las autoridades sanitarias, que naturalmente van fijando la mirada. Nosotros, reitero, hemos hecho protocolos desde Aerolíneas Argentinas, estamos en contacto permanente con las otras compañías aéreas para avanzar al mismo sentido. Estamos autorizando y empezando a autorizar vuelos en función de las posibilidades de cada uno de los gobernadores, que tienen cada uno de los gobernadores de hacer el seguimiento posterior. Creemos que hay que tener también un alto grado de generación de conciencia por parte de los usuarios futuros respecto de la necesidad de que haya una trazabilidad de cada uno de los pasajeros. Si no logramos tener esa trazabilidad, que significa aceptar tener una app que permita a esa persona cuando llega a saber dónde va a estar durante un lapso determinado, es muy difícil poder generar las condiciones de vuelo, más allá de que en todo el mundo se ha intentado, se ha reabierto en muchos lugares, pero rápidamente se vuelve atrás porque obviamente que hay posibilidades de recontagio. Hasta que no tengamos la vacuna va a ser muy difícil. No me quiero extender demasiado, me gustaría que hable Gabriel un buen rato. Nosotros, solamente para cerrar, quiero decir que nosotros estamos pensando en un plan de inversiones en materia de transporte del orden de los 700.000 millones de pesos para los próximos 4 años. Obviamente que en ello la mayor porción está dada en los ferrocarriles, en la recuperación de los ferrocarriles de pasajeros en el área metropolitana, básicamente por cuestiones de seguridad operacional, que siguen estando en situación crítica en muchos de ellos, y fundamentalmente, reitero, en inversión ferroviaria en el interior del país en cargas. Es una apuesta enorme que tenemos en ese sentido. Respecto de la hidrovía del río Paraná, que es el otro gran desarrollo que vamos a hacer en la Argentina, estamos trabajando para la licitación el año que viene, y allí la inversión es naturalmente privada, por eso no la contabilizo a la hora de plantear los costos de inversión en ese sentido. Por último, para enfrentar la pandemia también, queremos desde el área de transporte incentivar la micromovilidad. Creemos que es importante para los trayectos que van de las 10 cuadras a las 30, 40 cuadras, a que usen bicicleta. Creemos que eso en muchas ciudades es posible, creemos que en el área metropolitana es posible en muchas ciudades. Estamos desarrollando un plan integral con financiamiento desde el transporte para instalar en las principales ciudades ese medio alternativo. Vamos a firmar un convenio con las universidades también, porque creemos que los estudiantes universitarios son, en principio, los primeros y potenciales usuarios que podrían dar respuesta en eso. Todo lo que podamos bajar de los trenes, de los colectivos en esta instancia es bienvenido. Digo bajar en el buen sentido, en la idea de que podamos suplir el transporte de pasajeros, evitar la aglomeración de personas en el transporte público hacia micromovilidades, hará que tengamos, por un lado, un transporte más sano, porque tendremos menos cantidad de vehículos contaminantes, pero a su vez también evitaremos que haya posibles contagios. Así que a grandes rasgos eso es donde estamos trabajando hoy. Le voy a pedir a Gabriel que complete esta etapa y después quedamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, señor ministro. Cedemos la palabra al señor Gabriel Bermúdez y aprovechamos para darle la bienvenida al señor gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien también se ha sumado a esta Zoom. Adelante, señor Gabriel Bermúdez. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Gracias a la Fundación Mediterránea por esta posibilidad que nos brinda de poder vertir nuestra mirada respecto del transporte de hoy, de la coyuntura que enfrentamos en primer lugar y los planes futuros para transitar esta nueva normalidad que tendremos
posteriormente a la pandemia. Gracias, ministro, por la generosidad. Creo que como concepto básico me toca decir que es muy difícil gestionar cuando no se trabaja en equipo, cuando no se logra conformar sintonías finas en el pensamiento respecto de la gestión. Y hemos encontrado aquí en el Ministerio de Transporte, en la figura de Mario Meoni, una persona absolutamente generosa que nos permite desarrollar nuestra mirada técnica y política respecto de algo tan importante como es el transporte federal. Si hay algo que tiene que tratar de identificar en nuestra gestión es la federalización del sistema de transporte, porque es un pedido expreso que hizo el presidente de la Nación y que Mario encarna de manera cabal en virtud de su antecedente de ser un intendente de una ciudad tan importante como Junín, que también tiene los mismos problemas que tenemos quienes vivimos un poco tierra adentro. Y déjenme decirles que cuando uno llega al piso 12 del Ministerio de Economía, por ahí entiende por qué muchas veces los reclamos que hicimos siendo autoridades del interior del país no eran escuchados o no tenían la sintonía que nosotros pretendíamos. Si no somos del interior y no leemos nuestro periódico, no escuchamos nuestra radio habitual, es muy difícil aquí saber lo que pasa más allá de la General Paz. Porque es tan grande este lugar. Y en materia de transporte, genera sana envidia estar en Capital Federal, en Cava, donde la multimodalidad es una realidad. Aquí conviven los buses, conviven el subte, el tren de cercanía, el metrobús, y un montón de posibilidades que tienen los ciudadanos, además de contar con una tarifa muy competitiva, que es lo primero que nos genera el desafío de poder llevar esta situación a otro lugar. No contemplar malamente el beneficio que tienen tal vez quienes viven en esta geografía, sino tratar de equipararlo porque el sistema tiene una aceptación importante en esta zona. La verdad es que el impacto de la pandemia es un impacto global, devastador, en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales. Y la verdad es que pensar la nueva normalidad es un tema en el cual nosotros nos estamos también, estamos en un aprendizaje permanente, en un aprendizaje conjunto. No podemos ni en transporte de cargas, ni en transporte de pasajeros, transitar la pandemia, ni la pospandemia, si no es de manera consensuada con los actores de los sistemas, de los diferentes subsistemas. Tanto en el tema de las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros, no solamente de ambas, sino de todo el país, ni de las cámaras de transporte de cargas, tanto del tema del cereal, tan importante para nuestra economía y para nuestra matriz económica, como el transporte de productos terminados y su logística. Hay cosas que están cambiando en este tiempo, porque toda crisis también genera oportunidades y genera cambios, como decía recién, cambios culturales, cambios sociales, cambios económicos. La actividad del transporte es una actividad que funciona como una economía derivada, tiene una demanda derivada del resto de las actividades económicas y productivas, con lo cual la puesta en marcha de todos esos procesos de una manera sustentable y ascendente hará que exista mayor necesidad de logística, tanto de personas, o sea, movilidad, como de productos o cosas, o sea, transporte. El transporte es un servicio público, el transporte de personas, y en ese sentido nosotros estamos analizando el impacto que está teniendo en el sector. Es un sector que, para que ustedes tengan noción, emplea en la Argentina solamente el servicio público de transporte, tanto en la zona del AMBA como en el interior, y como en la larga distancia, 105.000 trabajadores. Hay 55.000 trabajadores que trabajan en la zona del AMBA, hay 34.000 trabajadores que lo hacen en la zona del interior, en todo el interior de Argentina, pertenecientes a las distintas modalidades de buses, y hay aproximadamente 16.000 trabajadores que también lo hacen
en la larga distancia. El parque móvil del cual estamos hablando, para que ustedes tengan una noción, hay más de 18.000 buses en el área metropolitana, tenemos aproximadamente 14.500 buses en el interior del país y hay casi 3.600 destinados solamente a la larga distancia. Y cuando hablamos de larga distancia, me refiero al servicio público de larga distancia, no al turístico y no al de oferta libre, que tienen sus propias reglas y tienen sus propias tarifas, no son reguladas por el Estado. Tenemos aproximadamente 160 empresas nucleadas en el AMBA, 622 empresas nucleadas en el interior del país, lo que le da el perfil de pyme, porque no hay un factor dominante ni un grupo dominante en todo el interior. Y tenemos aproximadamente 125 empresas de larga distancia que son las que configuran este verdadero dominó gigante en materia de servicios de movilidad y de transporte. Para que vayamos viendo el impacto que ha tenido el coronavirus en materia de transporte, en el año 2019, en la zona del AMBA, le voy a hacer la salvedad de que no voy a pasar datos del interior del país, porque uno de los problemas que enfrentamos es la tecnologización de los sistemas masivos de transporte. Y el no contar con una tarjeta SUBE nacional o instalada en todo el interior del país, nos hace que las estadísticas que poseemos son estadísticas artesanales. Razón por la cual nos hemos dado el trabajo de poder simular, poder equiparar la tecnología que hay en toda la región del AMBA y en algunas ciudades del país a toda la Argentina, lo cual nos va a permitir tener datos más exactos y una trazabilidad minuciosa de cada viaje que se realiza y cada servicio de transporte que se presta en el interior del país. Dicho esto, en el año 2019, en la zona del AMBA se transcurrían 106 millones de kilómetros por mes. Y en el transporte de larga distancia, 50 millones de kilómetros por mes. Los kilómetros anuales en la zona del AMBA representaban 1.273 millones de kilómetros y en la larga distancia 592 millones de kilómetros. El transporte de la zona metropolitana transporta por año 3.041.977.000 personas y en el transporte de larga distancia son 25 millones de personas las que se transportan a lo largo de todo un periodo anual. En el momento actual de la pandemia, ustedes saben que el transporte de larga distancia está absolutamente detenido por una disposición de política sanitaria, razón por la cual esos 25 millones de kilómetros anuales hoy están en cero, salvo los viajes de repatriación o salvo los viajes de migración de trabajadores interna o algunos viajes especiales solicitados por jurisdicciones provinciales que se ponen de acuerdo en trasladar mediante una cápsula sanitaria a determinados trabajadores de diversos rubros dentro del interior del país. El transporte de larga distancia está, como dijimos, absolutamente parado. Lo que significó para las empresas una pérdida de ingresos mensuales de aproximadamente 3.500 millones de pesos. Vayamos viendo el impacto que tiene en la macro de la larga distancia la adopción de una política sanitaria de absoluta restricción como la que está desarrollándose en este momento. En el tema del AMBA, contamos al cierre del mes de junio con el 21,67% de los viajes habituales realizados en promedio, lo cual significa bajar de 253 millones de viajes al mes a solamente un poquito más de 50 millones. Esto claramente tiene impactos económicos y de movilidad. El impacto en la movilidad que tiene de las personas fundamentalmente se da en virtud de las decisiones sanitarias y ha significado una migración de los viajes masivos hacia los viajes individuales. Por supuesto que quienes venimos bregando durante muchos años para fomentar la masividad en el transporte
como tienen todas las grandes capitales y todas las grandes ciudades del mundo. Hablar de esto que hoy nos toca verdaderamente es ir hacia atrás. Por eso siempre lo hacemos en el contexto de que estamos hablando de una coyuntura. Y por eso también tenemos la obligación como Estado de generar las condiciones para que el sistema masivo esté en un estado en el cual, al momento post-pandémico, vuelva a recuperar capacidad de carga y vuelva a transformarse en el eje central de la movilidad en todas las grandes ciudades de la República Argentina. Claramente, el impacto económico que tiene genera efectos nocivos, efectos adversos en los sistemas de transporte que tienen que ver con el envejecimiento de la flota, que tienen que ver con el vencimiento de permisos y licencias, que tiene que ver con una serie de impactos que van mucho más allá de lo que está visible, porque lo que se ve y lo que siempre fundamentalmente se mediatiza es el impacto que tiene cuando el trabajador no percibe el salario y por ende no trabaja. Ese es eso es la punta del iceberg, pero por abajo está toda la caída del sector en lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Ni hablar que venimos de 4 años en los cuales la falta de recambio de flota por la difícil capacidad, la difícil posibilidad que existía de invertir, por las altas tasas, por una parte, por la baja competitividad que tenían y la baja rentabilidad de los sectores, ha hecho que suframos un envejecimiento del parque móvil que, si bien refleja una foto negativa de la actividad, también nos pone a la puerta de tener la posibilidad de, tomando las medidas correctas hacia adelante, podamos reactivar, porque el transporte, si bien, como lo dije recién, trabaja en función de otras actividades económicas, también es generadora de múltiples puestos de trabajo, no solamente de manera directa, con lo que se conoce en la superficie, que son los trabajadores del volante, sino también porque la industria carrocera y otras tantas industrias que tienen que ver con la manutención del sistema, están esperando ese arranque para poder volver también a mover este verdadero motor que significa la capacidad de la marcha del transporte a ritmo normal. La multimodalidad es hoy una gran posibilidad también que nos otorga la crisis, porque la multimodalidad no solamente tiene que ver con la reinserción de sistemas alternativos al colectivo, que tienen tanta importancia en el interior del país, y nos referimos fundamentalmente a los trenes de pasajeros y a los trenes de carga. Los trenes de pasajeros, los trenes regionales, están teniendo desde la llegada de la actual gestión una impronta importante y se trabaja para distintos proyectos regionales que, como bien decía el ministro, pasan a ser una política de Estado y van a ser también posibilidades para la reactivación de la mano de obra en distintas zonas de la República Argentina. Pero también la micromovilidad y la construcción de ciclovías y la imposición o trabajando en conjunto con universidades y con municipios de toda la Argentina, poder construir una nueva cultura en la movilidad, de la micromovilidad a través de la utilización de medios alternativos, fundamentalmente las bicicletas, fundamentalmente los monopatines eléctricos y otras tantas que ya han sido tomados como propios en distintos países y que creemos que también en Argentina van a ser muy valorados, fundamentalmente por la juventud, que es la que va marcando los cambios más consistentes de cara al futuro. Y hablando de cambios de cultura, lo que viene tiene que ver con menos movilidad de personas, o sea, menos movilidad, y más transporte de cosas. El cambio cultural que ha significado la pandemia en términos de poder adquirir bienes sin tener que trasladarnos, sino hacer que los bienes lleguen a nuestro domicilio a través de las distintas modalidades de e-commerce que existen en la actualidad, nos van pintando a las claras que lo que viene, si bien va a ser una vuelta a la normalidad cuando tengamos la vacuna o cuando exista alguna solución a esta pandemia, también nos da la pauta de que hay costumbres culturales que se van a arraigar para siempre y que nos invitan a tener
la idea disruptiva necesaria como para adaptarnos a esa nueva normalidad. Por ello es tan importante poder tener las condiciones económicas necesarias y realizar las inversiones correctas en las direcciones que nos trazamos como política de Estado desde el Gobierno Nacional. Por supuesto, como bien decimos en el interior, no le vamos a sacar el traste a la jeringa respecto de los temas que son noticia diaria. Veo en el panel a muchos amigos que tienen que ver con empresas de transporte, con autoridades de transporte del interior, y respecto de eso, la semana pasada creo que hemos tenido una muy buena noticia en el Congreso, porque así como desde el Ministerio fue impulsado en su momento, tenemos la chance de poder restaurar un aporte desde la Nación que tiene que ver con la triplicación de subsidios a todo el transporte del interior del país, que es algo que habíamos logrado a principio de gestión. En el mes de enero pudimos aportar desde Nación un recurso que hacía un poco más equiparable la inversión pública en la zona del AMBA con el resto del país. Esa inteligencia tenía que ver con una política definida, con un plan de trabajo que incluía la tecnología para poder medir la inversión, para poder justificar cada kilómetro que hace un servicio de transporte del interior, que actualmente no está homogeneizado en toda la República Argentina. Y por otra parte también tenía que ver con la posibilidad de que nosotros encaráramos un reparto que tenga más que ver con las proporciones de trabajadores, de buses y de kilómetros recorridos en el interior y en AMBA. Por supuesto que siempre, como dije al principio, a partir no de desmejorar una situación, sino tratar de que tenga la misma posibilidad un ciudadano que vive en el interior del país que uno que vive en AMBA respecto de los costos tarifarios. Por eso nos pusimos a trabajar en lo que llamamos la tarifa urbana federal, que es un costo asociado a determinados rubros que están muy bien determinados, que es el costo por kilómetro, que es la cantidad de personal por cada unidad, que es la cantidad de pasajeros que cada servicio lleva por kilómetro, y en función de parámetros muy medibles, generar una tarifa de referencia que en más o menos después sea adoptada por los municipios en función de tener mayor frecuencia o menor frecuencia en cada subsistema. Claramente está la decisión desde el gobierno de federalizar la inversión de recursos en el transporte. Claramente también existe la pandemia que nos sorprendió en el mes de marzo y que nos tiene en una situación de coyuntura absoluta en la cual vamos aplicando medidas posibles. Particularmente en materia de subsidios, nos fue requerido por las distintos municipios, distintas jurisdicciones provinciales, un incremento de los mismos, un aporte mayor del Estado Nacional para el sostenimiento de los sistemas en base a la caída de recaudación. Somos muy conscientes desde Nación de que la tarifa que abonan los usuarios en el interior del país, salvo en los lugares donde hay tarjeta SUBE, tiene una implicancia del 60% de los ingresos totales de las empresas. La tarifa, reitero, es el 60% de los ingresos de las empresas y el 40% está constituido por subsidios nacionales, provinciales y municipales. Mayoritariamente, hoy, los nacionales. Esa caída de pasajeros de casi el 90% en el comienzo de la pandemia y después con la regularización y la vuelta a las actividades en algunos lugares donde está permitido el transporte solamente de trabajadores esenciales, tiene una incidencia determinada, pero a títulos grandes significa que ha habido una caída promedio del 90% de la carga de pasajeros, lo cual significa una caída global del 54% de los ingresos de las empresas, algo que las hace insustentables hacia adelante y también les impide pagar en tiempo y forma sus obligaciones tanto con los proveedores como con sus trabajadores. En función de eso nosotros tratamos de generar un fondo extraordinario.
la Nación está invirtiendo en todas las jurisdicciones a través de dos mecanismos que son los ATN y que son la inversión a través de un fondo fiduciario que tienen las provincias acceso a ese financiamiento. Razón por la cual Jefatura de Gabinete tomó la decisión de centralizar el envío para que las provincias atiendan las distintas situaciones de crisis que tienen en los distintos sectores de la economía, incluyendo el transporte. Razón por la cual la participación extraordinaria que nos cupo en esa negociación que había entre trabajadores y los gobiernos locales fue las audiencias del Ministerio de Trabajo de la Nación, en las cuales los trabajadores aceptaron percibir parte de sus ingresos de manera no remunerativa, lo cual también significa un aporte extra de la Nación a cada una de las jurisdicciones en función de percibir menos en concepto de aportes patronales. Claramente estamos en una situación de coyuntura. Claramente los recursos son insuficientes y claramente también ha habido un esfuerzo compartido, no solamente el esfuerzo que realiza la Nación, sino también los empresarios, los gobiernos locales y también los trabajadores. Me parece que se da la lógica que se da en la pandemia en todas las actividades. Solamente vamos a salir de esta crisis en un esfuerzo mancomunado. No existen recetas mágicas. Claramente el Estado Nacional tiene la obligación de hacer un aporte y hacer una inversión en esto que es algo tan valorado por la sociedad y fundamentalmente por los sectores que trabajan y que no tienen la posibilidad de desplazarse en otro medio de movilidad. Entonces, asumimos esa responsabilidad y también lo hacemos de manera colaborativa con las distintas jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales, y también en un trabajo mancomunado que llevamos adelante con las asociaciones gremiales. Respecto de un tema tan importante como la carga, me ha dado un trabajo que tiene mucho de común, tanto con el sector empresario como con el sector gremial. La actualización de la tarifa orientativa y competitiva en los cereales, el involucramiento directo en el programa de la cosecha 2020, la gestión del registro único del transporte automotor, el RUTA, la coordinación del sistema de turnos en los puertos para la gestión de la cosecha, la gestión estadística del sector, la implementación de la carta de porte electrónica, la implementación del remito electrónico, la legislación con nuevas penalidades por infracciones, el desarrollo de la billetera virtual, el transporte inteligente, tomando impulso esto en las energías limpias, en la menor contaminación y también en el aprovechamiento de las unidades de gran porte, los escalables, los bitrenes, el protocolo de transporte de carga, la mesa de gestión de transporte de carga, la coordinación de los talleres con la RTO en una época conflictiva porque por la pandemia fueron suspendidas todas las actividades que posteriormente se fueron recomponiendo en un trabajo conjunto tanto con las cámaras empresarias como con el gremio. La mediación en conflicto entre transportistas y los dadores de carga, algo tan conocido para nosotros en el interior, fundamentalmente con el tema de los cereales. La información de casos de COVID para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de un sistema de compartir información que hoy tenemos y es muy precisa, el establecimiento de protocolos, el proyecto de optimización de los permisos internacionales de transporte en una tarea mancomunada con los países limítrofes, los países del Mercosur y muchas veces en acuerdos bilaterales en la que nuestra Dirección de Transporte Internacional tiene mucha gestión, una gestión verdaderamente muy importante que se lleva a cabo también con gente de Cancillería, con el equipo de Cancillería, el plan de renovación de flota, el plan de financiamiento de escalables. Hay una serie de proyectos que claramente dependen del financiamiento, pero muchos también de la posibilidad de gestionar en conjunto y mancomunadamente con el factor humano, con la mano de obra y con el sector empresario, que es el sector que invierte el capital. Claramente vemos situaciones que hacen que los valores en el presente, fundamentalmente de precios relativos, estén desvirtuados. Claramente a nivel internacional las tarifas están desfasadas, pero también están desfasados los ingresos de los sectores del trabajo, razón por la cual
nos queda la obligación de encontrar un equilibrio dinámico para poder ir motorizando cambios que hagan al transporte hacia adelante, un transporte sustentable, un transporte limpio, un transporte equilibrado, pero fundamentalmente un transporte federal. Me parece que ese es nuestro mayor desafío de cara a lo que se venía gestando en materia de política de transporte. Los que vivimos en el interior y hemos administrado sistemas de transporte público nos hemos sentido muchas veces olvidados o hemos sentido una discriminación en la inversión de fondos. Habíamos dado un paso importante que claramente la pandemia nos ha hecho retroceder, pero es el norte que perseguimos, la federalización de la inversión pública en materia de transporte. El transporte no solamente tiene implicancia cuando hablamos de pasajeros en una rentabilidad económica. El Estado debe ser garante de que el transporte tenga rentabilidad social, que me parece que es un mensaje que debemos transmitir, porque la persona que, por más que no haya la cantidad de pasajeros por kilómetro necesarios para hacer sustentable una línea, seguramente esos argentinos tienen el mismo derecho de trasladarse que un argentino del AMBA, y por eso nuestra política va a estar destinada a que la inversión del Estado esté garantizando la sustentabilidad de esos subsistemas que en la actualidad todavía no tienen una solución en los hechos, pero que sí trabajamos para conseguirla. Gracias, Miriam. No sé cómo estamos de tiempo, pero usted es quien marca el ritmo. Impecable. Muchas gracias a ambos. Y antes de ir a las preguntas, saludamos al señor Bastian Quisker, agregado comercial para el interior de Argentina de la Embajada de Holanda, que también se sumó a la Zoom. Y al señor embajador de los Países Bajos, doctor Roel Nieuwenkamp. Perfecto. Ahora sí, vamos a las preguntas. Como son numerosas, hemos seleccionado 6 y el resto serán remitidas al Ministerio para ser respondidas. Primera pregunta para el señor ministro Mario Meoni. En transporte, en todas sus formas, cambió mucho desde que la pandemia llegó a la Argentina. ¿Cómo se imagina que va a ser el transporte post-pandemia? ¿Qué cosas llegaron para quedarse, ministro? Bueno, la verdad es bastante difícil de predecir qué cosas van a quedar. Yo, mientras hablaba Gabriel, iba leyendo varias de las preguntas que iban haciendo, aunque algunas no la veía completa, pero sí que vi que había mucha preocupación respecto de este tema, y fundamentalmente respecto de los vuelos, digamos, ¿no? De cabotaje y de vuelos internacionales. Y naturalmente que me parece que lo que viene para quedarse es la situación de autocuidado del pasajero durante cada uno de los viajes, y eso me parece que es algo fundamental que cada uno de nosotros incorporemos. La higiene, por supuesto, sobre todo lo que tiene que ver con micros de larga distancia. También habrá que pensar en la primera etapa post-pandemia en el distanciamiento social. El distanciamiento social es algo posible en el transporte, naturalmente, se puede llevar menos cantidad de pasajeros. Ahora, la verdad es que hay una caída de recaudación que impacta de manera muy fuerte, que hace que sería inviable poder mantener ese distanciamiento, por ejemplo en aviones, y sería muy difícil de poderlo suplir mediante subsidios y demás. Entonces, la verdad es que tenemos que empezar a pensar de que el autocuidado es lo esencial en el transporte, es decir, si mantenemos el uso de tapabocas, si mantenemos los filtros, la aireación, el cuidado de los conductores en el transporte urbano de pasajeros y el cuidado de la tripulación en cuanto a los aviones, me parece que eso sí va a ser algo que va a quedarse por mucho tiempo. La verdad es que nosotros imaginamos una vuelta al transporte en los próximos 60 días, esperamos que haya vuelta de transporte en los próximos 60 días, reitero, para esto es fundamental la opinión del sistema público de salud y naturalmente de cada uno de los gobernadores, pero también el hecho de poder hacer un protocolo igual en cada una de las provincias que permita que independientemente del origen
de los pasajeros cuando llega hay un cuidado común, porque me parece que la mayor dificultad está en las asimetrías que tenemos en las distintas provincias de cómo se trata a uno y otros pasajeros, y también naturalmente a los brotes que podemos tener en una u otra región que hace que sea bastante difícil. Lo mismo con los vuelos internacionales, por ahí veí que preguntaban cuándo vuelven. Bueno, no solamente está dado en cuánto nosotros queramos que vuelvan, de hecho estamos teniendo alguna cantidad de frecuencias especiales pero sostenidas con Europa y con Estados Unidos, pero también hay una situación que tiene que ver con quién recepciona a los pasajeros, o desde dónde recepcionamos pasajeros, y tendrá que ver con la evolución de la pandemia en los distintos lugares del mundo. Por eso digo, la verdad es que en los próximos 180 días tenemos que pensar que va a ser bastante difícil el poder tener interconexión, tanto internamente dentro de nuestro país, como de manera internacional. Hasta que no haya vacuna va a ser bastante difícil poder pensar una pospandemia realmente efectiva. Sí va a quedar, me parece, el cuidado personal, individual, la higiene, y seguramente sanitizantes y demás cuestiones que se van a ir incorporando al mercado y que seguramente ayudarán a mantener la mortandad de virus, bacterias y demás en los distintos medios de transporte. Perfecto, ministro. Y vamos con la segunda pregunta. La Argentina tiene un recurso hídrico fenomenal que le permitiría contar con un sistema de transporte fluvial muy eficiente. Es una oportunidad que se viene desaprovechando desde hace mucho tiempo. ¿Qué planes tienen para la hidrovía? Sí, yo diría que se viene desaprovechando integralmente. Se viene aprovechando muy bien en el tramo que va desde Santa Fe hasta Rosario y los puertos cerealeros, que la verdad han hecho un muy buen desarrollo allí. Por esa razón hay tantos puertos y viene funcionando muy bien. De hecho, a pesar de la bajante crítica que hemos tenido este año por la cantidad de merma de agua, fundamentalmente desde el sur de Brasil hacia Argentina, no se dejó de operar prácticamente en ningún momento. Eso tiene que ver con la eficiencia de la hidrovía en ese tramo. Nosotros lo que aspiramos a que la hidrovía contemple el crecimiento integral hasta Confluencia y obviamente que incorpore a Formosa de Misiones y también el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay como naturales dadores de carga para la hidrovía. Y obviamente que pensamos en que tiene que profundizarse el calado allí para que efectivamente puedan entrar embarcaciones de mayor envergadura y por lo tanto bajar los costos. Ahora también tenemos que trabajar sobre las cuestiones tarifarias porque naturalmente que no siempre esa baja tarifaria se traslada a la totalidad de los productores o generadores de carga. Muchas veces los concentradores de carga son quienes utilizan ese recurso. Entonces tendremos que trabajar de manera colectiva entre todos. Con la hidrovía particularmente hemos recibido ya un proyecto respecto de la Bolsa de Comercio de Rosario y el entorno agroexportador muy interesante que estamos analizando. Vamos a constituir un Consejo Federal en los próximos días que integran las provincias, los gremios, los productores y los dadores de carga y obviamente los operadores. Vamos a constituir una ciudad del Estado que sea la responsable del control posterior de la hidrovía. A nosotros nos parece que si la hidrovía ha tenido una falla en este tiempo ha sido el de no tener un organismo de control. Esa ciudad del Estado va a estar integrada por cada una de las provincias y por el Estado Nacional naturalmente, y vamos a estar llamando a licitación esperamos para marzo, abril. En el momento que concluya el periodo actual, tendríamos que tener operando la licitación, posiblemente adjudicándola un año posterior. Nos llevará un año de plazo entre el proceso de llamado de licitación hasta adjudicarlo, y en el 2022 tendría que estar funcionando el nuevo operador. Quiero hacer una aclaración porque por ahí abajo alguien dice, ¿tenemos que esperar 180 días para los vuelos internacionales? No, quiero ser absolutamente claro, por favor. Estoy hablando que hasta que no tengamos una vacuna, vamos a tener que ser muy cuidadosos en los protocolos, independientemente de cuándo podamos volar. De hecho, reitero, se está volando todas las semanas a Estados Unidos, se está volando todas las semanas a Europa, hay vuelos de cabotaje dentro de la Argentina, se vuela a Río Gallegos, se vuela a Ushuaia, se está volando a Chaco de manera regular. Lo que nosotros decimos es que hasta que no tengamos la vacuna no vamos a poder volver a tener una normalidad plena en los vuelos como teníamos previo a la pandemia. Perfecto, muy bien. Y ahora sí, para el señor Gabriel Bermúdez.
Gabriel, se han anunciado, habilitado y reactivado servicios ferroviarios de pasajeros en el interior del país, como el caso de Misiones, Chaco, Neuquén. ¿Cuándo se pondrá en marcha el proyecto del ferro urbano en Córdoba? Bueno, Rápidamente. es muy bueno que esté Mario aquí. La verdad es que junto con un proyecto que hay, justo que lo vemos al gobernador de Neuquén, hay un proyecto de tren regional en Neuquén, hay otro en Misiones, está el ferro urbano de Córdoba, hay un circunvalar de Rosario, hay varios proyectos en carpeta. Claramente el ferro urbano es una de las razones que me tiene en Buenos Aires trabajando desde la Nación. Es un sueño y un compromiso que asumimos quienes amamos a Córdoba, y claramente estamos trabajando en los proyectos preliminares. La vía está lista. Estamos trabajando para llamar a licitación lo antes posible para la construcción de lo que tiene que ver con el entorno ferroviario necesario, la automatización de los cruces y la construcción de los apeaderos, para lo cual prontamente habrá novedades, porque es un trabajo que haremos de manera conjunta, tanto con el gobierno de la provincia como con el gobierno de la ciudad de Córdoba, porque la primera etapa es absolutamente dentro de la ciudad, las dos primeras etapas, hasta llegar a la tercera, que es la metropolitana, con lo cual nadie más ansioso que este cordobés para poder llevar a la práctica ese proyecto. Estamos un poco demorados realmente, no esperamos en marzo para acá estar en esta situación, pero es el norte de nuestra gestión poder desarrollar el ferro urbano metropolitano de Córdoba. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con el señor ministro. La participación del ferrocarril en el transporte de cargas en la Argentina aún es marginal, si se la compara con los camiones. ¿Tienen pensado impulsarlo? ¿Y cómo? Sí, claramente, digamos, es marginal respecto del volumen total de carga. Naturalmente que la red ferroviaria argentina era de 29.000 kilómetros, hoy está siendo utilizado un poquito más de la mitad, cerca de 6.000 y 7.000 kilómetros, no todas en óptimas condiciones. Reitero lo que dije previamente, estamos desarrollando un plan de inversión muy importante para toda la red de carga, incluyendo el sector privado o el sector que es operado por el sector privado y que seguramente seguirá siendo operado por el sector privado, pero la infraestructura nosotros creemos que hay que recuperarla. De la misma manera que hemos recuperado en estos 7 meses la conectividad, por ejemplo, entre Paso de los Libres y Posadas, en el Urquiza Cargas, y hemos aumentado la carga en el área de Belgrano Cargas a pesar de la pandemia, en un 27% en el primer semestre respecto del año pasado, y creemos que hay que seguir haciéndolo. Reitero lo que dije antes, no es competencia camión contra tren, sino lo que tenemos que trabajar es para que haya efectivamente mayor producción en la Argentina, y por lo tanto, si hay mayor producción, necesitamos renovar trenes, necesitamos renovar camiones, necesitamos renovar barcos, necesitamos renovar absolutamente todo. Por ejemplo, la flota arenera en la Argentina tiene, de buques areneros, de embarcaciones areneras, tiene más de costos en los productos primarios, donde impactan mucho la cantidad de el valor agregado. Digo, si viene un contenedor de teléfonos celulares en un camión, obviamente que el costo es relativo en función de ese costo de traslado. Si tenemos que trasladar 1.200 kilómetros de un camión cargado con soja, naturalmente que ese costo pasa a ser otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle capacidades de desarrollo logístico a muchos productos que no lo tienen si no tienen una logística más barata. Sobre todo, reitero, los que son de los puntos más alejados, por eso estamos trabajando en los trenes en toda la zona norte, como dije antes, porque queremos conectar el NOA con el NEA con los puertos hacia abajo, todo Cuyo y el centro del país con Rosario y con los puertos de Buenos Aires, y todo el sur a través de los puertos, a través del puerto de Bahía o de San Antonio, con y la zona de Vaca Muerta.
Perfecto. Y ahora sí, últimas 2 preguntas para Gabriel y después cerramos con el señor ministro. Gabriel, ¿qué nos puede comentar acerca de las fuentes de financiamiento para la infraestructura de micromovilidad para las ciudades del interior? Bueno, casualmente es uno de los proyectos que tenemos en marcha. Hay una dirección que está trabajando en conjunto con municipios y con universidades para la firma de convenios. Tenemos los recursos para esa inversión y para acompañar a los municipios que tengan los proyectos ya desarrollados para la construcción tanto de las bicisendas como para la instrumentación de la modalidad de las bicicletas de alquiler o de préstamo, de acuerdo a la modalidad que cada municipio tenga para incorporar la micromovilidad como política de Estado. Casualmente el día jueves estuvimos en Rosario viendo al proveedor del municipio de Rosario, que es una fábrica de jóvenes emprendedores argentinos que con tecnología internacional han desarrollado un modelo de bicicleta que realmente es muy bueno, y todo esto a raíz de una presentación de la Municipalidad de Río Cuarto, con la cual estamos trabajando ya en la firma del convenio para el financiamiento de este proyecto que fue desarrollado en conjunto entre la ciudad y esta fábrica que es la proveedora del municipio de la ciudad de Rosario. Y la última pregunta para Gabriel. ¿Tiene previsto el Ministerio algún régimen de incentivos para la utilización de energías limpias en el transporte? ¿Qué nos puede comentar acerca de Paraguay? Casualmente, cuando triplicamos la inversión en subsidios al interior y lo hicimos por 4 meses lo hicimos con el objetivo final de, en los siguientes 4 meses, trabajar en un censo nacional de unidades afectadas al transporte, porque estamos trabajando con una resolución que es la 422 del año 2012, y estamos trabajando con estadísticas de diciembre de 2018, que fue la última estadística que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte trabajó en conjunto con todo el transporte del interior del país, a partir de lo cual, por la salida del Estado Nacional de la participación en subsidios al interior, 2019 no hay registros, pero bueno, nos tocaron 3 meses a la baja, que son los meses de enero, febrero y marzo, y cuando empezaba la actividad nos agarró la pandemia, con lo cual seguimos sin una base consistente como para poder trazar esa política relacionada a la sistematización que tiene que ver con lo que me estabas preguntando, Miriam, y preguntó algún miembro del panel. Entiendo que no sé si hay alguna particularidad más en la pregunta. Sí hemos pensado respecto del tema de los combustibles, fomentar a través de la política de subsidios la incorporación de alternativos, todo lo que tenga que ver con el gas, en algunas regiones donde el gas es más competitivo, todo lo que tiene que ver con el biodiesel en la Pampa Gringa, en la zona donde el biodiesel es un combustible que está muy a la mano y es un precio muy competitivo respecto del diésel convencional, y también con la energía que tiene que ver con la electricidad, con todos los buses eléctricos. Nuestra política de subsidios va a estar orientada a un incremental para todos aquellos que inviertan en energías limpias, así como también en lo que tiene que ver con la renovación del parque móvil, tratando de renovar el programa Reflota que existía en el ámbito del Estado Nacional y que tiene que ver con que una parte de la asignación de fondos sea destinada a la renovación del parque móvil que le va a asegurar la sustentabilidad del sistema. Impecable, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con la última pregunta para el señor ministro, dado lo avanzado de la hora y por la agenda que ustedes tienen que cumplir. Señor ministro, en todo el mundo se habla bastante de las dificultades que enfrentan las líneas aéreas a raíz de la pandemia, pero poco se dice sobre el sistema aeroportuario. ¿Qué va a pasar con los aeropuertos argentinos en mediano y largo plazo? Sí, en primer lugar quiero sumarme un poco a la última respuesta de Gabriel respecto de la reconversión. Nosotros, porque vi que hubo varias preguntas también de interés respecto de la descarbonización en general. Yo creo que la descarbonización
no es solamente un problema de transporte, que naturalmente es el principal, sino también de los automóviles, digamos. En la Argentina la contaminación que generan los automóviles es muy alta, somos muchos los usuarios de automóviles, y naturalmente que eso es un impacto importante, que a su vez ahora esa descarbonización va en contra de, obviamente, la pandemia, porque la pandemia nos obliga a los transportes individuales, con lo cual tenemos que multiplicar la cantidad de transportes individuales y no ir hacia la lógica de menor uso de vehículo particular, y por lo tanto avanzar en ese sentido. Vi también por allí que estaba la gente de Bolt, que es, sabemos, un desarrollo muy importante respecto de la electromovilidad. También el tema de la seguridad vial. También, pero digo, la verdad es que nos interesa de sobremanera modificar la matriz energética, y estamos trabajando con el Ministerio de Producción en ese sentido, de Desarrollo Productivo, que encabeza Culfas, y Medio Ambiente, para poder tener esa reconversión. Como decía Gabriel, tenemos alrededor de 1.300 millones de pesos ya disponibles para empezar a trabajar sobre la reconversión en ese sentido. Respecto de la situación aeroportuaria, naturalmente que hay una situación muy crítica en los aeropuertos, porque obviamente no hay tasas para percibir. Este año todo el mundo pensaba que íbamos a tener una cantidad de recursos importantes en materia de las tasas aeroportuarias, y eso obviamente que lleva a una situación compleja. Nosotros de todas maneras tenemos proyectado un plan de 223 obras en los 43 aeropuertos nacionales para los próximos 3 años y medio. De hecho, estamos en este momento licitando obras muy importantes en el Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires. Hay varias obras en ejecución que van a continuar en los próximos meses seguramente en distintos aeropuertos del interior. Vamos a renovar la totalidad de las torres de control, no solamente desde el punto de vista edilicio, sino fundamentalmente, y lo que es más crítico, desde el punto de vista operativo y la necesidad de radarización de todo el sistema y de redundancia de radares que hoy no tenemos, en una inversión de más de $100 millones en ese sentido. Y la verdad es que el plan de inversión alcanza prácticamente a todos los aeropuertos, porque algunos han tenido inversiones, pero no todas integrales. Algunos se le han reconstituido las pistas, pero no la zona de abordaje de pasajeros. Otros, reitero, no han tenido inversiones respecto de las torres de control. Por lo tanto, tenemos desarrollado un proyecto bastante ambicioso para estos, reitero, 43 aeropuertos desde el 2020 al 2021. Es una inversión de aproximadamente 100.000 millones de pesos la que que aspiramos a cubrir. De ese presupuesto hay una buena parte que ya lo tenemos porque es parte de lo que tiene OSNA en sus fideicomisos. Otra parte la aportará seguramente el titular de la concesión de la mayoría de los aeropuertos privados, y el resto estamos trabajando sobre la posibilidad de tener financiamiento internacional para poder desarrollar esa integralidad de inversión aeroportuaria en cada una de las provincias. Perfecto, como siempre y en cada una de nuestras reuniones, agradecemos. También le damos la palabra a ambos por si ustedes desean decir algo para la señora María Pía, para el Consejo de la Fundación. Adelante, por favor. Bueno, María Pía y a todo el Consejo, el agradecimiento por este canal, por esta posibilidad de expresar lo que es nuestro trabajo diario, nuestra gestión y nuestros proyectos. Así que muy agradecido por la posibilidad. De mi parte, bueno, agradecerle muchísimo, por supuesto, a toda la Fundación, a su titular, a su consejo directivo, a vos, Miriam, particularmente. Agradecerle a los gobernadores, tanto a Omar como a Gerardo, dos importantes gobernadores de nuestro país, que son dos provincias muy pujantes y con las cuales pretendemos naturalmente seguir trabajando. Agradecerle a cada uno de los que están conectados aquí, que han ido haciendo preguntas. Vamos a seguir respondiéndolas seguramente de otra manera, pero me hubiese gustado contestar a todos. La incomodidad de este tipo de foro es bueno porque cada uno de nuestras casas lo podemos hacer rápidamente. Lo incómodo es que no podemos responder a todos. Agradecerle a cada uno de los integrantes de las distintas cámaras, embajadas que veo allí, a mi conciudadano Ramón Jatip del área de transporte de cereales, que también hacen un gran esfuerzo. La verdad es que hay mucha gente trabajando en muchos lugares haciendo un gran esfuerzo para sostener el transporte y la logística en la Argentina, que nosotros entendemos
que lo tenemos que tener con una mirada integral. No se puede pensar solamente la carga como camiones, como trenes o como barcos, es una integralidad. No se puede pensar solamente el transporte como colectivos o trenes, es también la micromovilidad, es la movilidad de los automotores, es absolutamente integral, y lo que esperamos es poder desarrollar en estos 3 años y medio una situación integral de transporte. También la infraestructura es parte del transporte. Vi por allí que muchos preguntaban respecto de los caminos rurales y demás. No es área de nuestra jurisdicción, pero entiendo perfectamente que también los caminos rurales son parte del impacto del transporte y del costo del transporte. Por lo tanto, para nosotros sí es importante que podamos tener desarrollo en ese sentido. Reitero, no hay una mirada de cada una de las modalidades. El transporte debe ser visto integralmente. Inclusive, un área que tiene que crecer mucho es el transporte de carga aéreo. Eso nos dará posibilidades a muchos productos en muchas de nuestras regiones que sean competitivos. Si no, el transporte de cereza, de frutos frescos, de arándanos y demás es muy complejo. Por lo tanto, tenemos que desarrollar absolutamente todo el transporte en su integralidad. Así que, de mi parte, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Un fuerte aplauso virtual como hacemos en cada reunión, y los invitamos para el próximo viernes. Como ustedes ya han recibido la placa, vamos a contar con la presencia del señor gobernador de la provincia de Neuquén, contador Omar Gutiérrez, quien nos hablará sobre las oportunidades y desafíos de la provincia del Neuquén en la pospandemia. Muchísimas gracias a todos.